plenitud, hermano. Y creo que por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Y necesitamos de Dios cada día. Cada día. Vamos a la palabra, hermanos. Le pido si se pone de favor de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie, hermanos? ¿Será por una costumbre? Es por reverencia a Dios, ¿verdad, hermanos? Esta es la palabra de Dios. Es la autoridad de la palabra, es su consejo. Aquí tenemos fortaleza, aquí tenemos consuelo. Aquí tenemos la sabiduría de Dios y todo lo que necesitamos en Él, hermanos. Por eso sabemos que lo hacemos con reverencia. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 21 al 26, hermanos, por favor. Mateo 5, 21 al 26. Y vamos a leer alternadamente con entendimiento, hermanos, porque esta es la palabra de Dios, hermanos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de homicidio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la palabra de Dios, hermano. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Hemos venido, Señor, a adorarte, pero también, Padre, a escudriñar tu bendita palabra, a meditar en ella, Señor. Bendícenos, por favor, Padre, con ella, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Hermanos, a manera de ligar lo que venimos estudiando en el Sermón del Monte, donde estamos, a manera de ligar y recordar el contexto, hermanos, Jesús viene de afirmar a su audiencia algo muy importante. Él manifestó lo siguiente en el verso 17 de este capítulo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué, hermanos? A cumplirla. Esto lo estudiamos hace 8 días. Él ha venido a cumplir. El Señor Jesús, en este versículo que estoy recordando, hermanos, está afirmando que no ha venido a dejar sin vigencia a la ley para no cumplirla, ¿no? Sino que ha venido para precisamente eso, cumplirla. Por supuesto, hermanos, en su vida terrenal el Señor Jesús cumplió las demandas de la ley, ¿no es cierto, hermanos? Pero también dijimos y mencionamos que Jesús también cumplió la ley en otro sentido. ¿Alguien recuerda cuál sentido cumplió la ley, hermanos? ¿Cumplió la ley en su forma de vida? Cabalmente, así es. Y la palabra de Dios nos dice que Él cumplió la ley en el sentido de que todas las profecías, hermano, apuntaban al Señor. A su venida, Él está cumpliendo lo que aquellos hombres que Dios usó como sus voceros, afirmando lo que habría de venir, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, en cuanto a profecías, apuntaban a la venida del Señor, y Él las cumplió en su nacimiento, ¿no es cierto? Él cumplió esas profecías en su muerte, ¿no es cierto, hermanos? Pero también las ha cumplido en su resurrección y en todo aquello que falta, hermanos, por cumplirse. Se va a cumplir cabalmente todo lo que la bendita palabra de Dios expresa. Y mencionó Jesús, hermanos, que cualquiera que ignorara o enseñara o enseñara a no obedecer la ley moral de Dios, sería considerado en el reino de Dios como ¿qué? Como el más
El más pequeño, aquel que no obedezca y enseñe con su vida a desobedecer la palabra de Dios, será considerado como más pequeño en el reino de Dios. ¿Qué nos indicó eso, hermanos? Que indica una pérdida de galardones en el cielo, no una pérdida de salvación. Hermanos, concluimos el estudio pasado diciendo que esa enseñanza en su contexto nos hacía un llamado a ser fieles al Señor. Nos hizo el Señor un llamado a vivir de manera, hermanos, cada uno de nosotros, de manera coherente, es decir, obedeciendo diligentemente los mandatos de Dios. Ahora, Jesús presenta, hermanos, una serie de contrastes entre la interpretación que hacían los fariseos a la ley y cómo la vivían, y la interpretación que Jesús hace a la ley y cómo debe de vivirse. Repito esto, ahora vienen una serie de contrastes. El enojo, el adulterio, la ira, entre otras cosas, hermano, el divorcio. El Señor vamos a estar viendo cada 8 días una serie de contrastes. Cómo percibían e interpretaban la ley los escribas y los fariseos y cómo la interpretaba el Señor Jesucristo, hermanos. Y Él los va a confrontar ahí, y a nosotros también con nuestra manera de vivir. Por supuesto, hermanos, en cada caso de estos contrastes, Jesús respalda la validez y la vigencia de la ley. Pero también enseña que la interpretación que habían oído por parte de los líderes religiosos era una interpretación superficial e incluso, hermanos, errónea. Jesús viene a dejar en claro qué es lo correcto de la interpretación de la ley y la palabra. Va a dejar en claro que las demandas de Dios, hermano, escuche, son mucho más exigentes. Las demandas de Dios son mucho más exigentes que las demandas que presentaban los escribas y fariseos. El título de este estudio, hermanos, es la ira. ¿Y qué, hermanos? Y la reconciliación. Mateo 5:21. Escuche, hermano, ese contraste y lo que va a hablar Jesucristo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, dice este verso. Jesús estaba, hermanos, haciendo referencia, dice ahí, a lo dicho, es decir, a lo enseñado por tradiciones rabínicas, enseñado por ellos a las generaciones pasadas, es decir, hermano, a los antiguos. ¿Quién dijo? ¿Quién enseñó a los antiguos, hermanos? Los rabinos, los escribas de antaño, que habían creado muchas tradiciones. ¿Se acuerda que mencionamos varias de ellas? Y que, hermanos, nos parecían algo insólito, hasta, permítame la expresión, hasta ridículo, ¿no? Hablamos acerca de las cargas, que era llevar cargas para ellos, y que habían impuesto esas cargas o aumentado a la ley de Dios cargas humanas. Entonces, a esas enseñanzas está diciendo aquí, oíste que fue dicho por aquellas tradiciones rabínicas a los antiguos. Muchas tradiciones con las que prácticamente habían reemplazado incluso la autoridad de las Escrituras. Ahí estaba el problema. Hermanos, en otras palabras, Jesús está haciendo referencia a lo que los fariseos y escribas enseñaron a las generaciones pasadas acerca de uno de los temas más importantes en este caso de los 10 mandamientos. ¿Cuál es ese tema? No matarás. No matarás. Lo leímos, es acerca de asesinar, de no asesinar. Éxodo 20:13, hermanos, donde se encuentran los 10 mandamientos, específicamente el verso 13, ¿qué nos dice?
no matarás. Deuteronomio 5:17, ¿qué nos dice, hermanos? Deuteronomio 5:17. Lo mismo, no matarás. Deuteronomio y Éxodo. Nos dice específicamente un mandato de Dios, del decálogo, es no mates, no matarás, no debes de quitar la vida a ninguna persona. El asesinato, hermano, es algo grave a los ojos de Dios. ¿Recuerda cuál fue el primer asesinato descrito en la Escritura, hermano? De un hombre contra otro hombre, Caín y su hermano, ¿verdad? Entre hermanos, fue algo fuerte, hermano. En Génesis 4:8 se lo recuerdo, dice, y dijo Caín a su hermano, Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató, hermanos? ¿Celos de qué? ¿A qué fueron al campo, hermanos? Bueno, se dedicaban a trabajar, los dos. ¿En qué trabajaba Abel? ¿Qué hacía? Se dedicaba específicamente al ganado. Y fue por su ganadito y escogió ¿qué? Lo mejor, hermano. ¿Para quién, hermano? ¿Usted está ofreciendo lo mejor a Dios? ¿Yo estoy ofreciendo lo mejor a Dios? Buena reflexión, ¿no cree, hermanos? Para todos nosotros. ¿Y a qué se dedicaba a este Caín? A cultivar la tierra. Y también fue y trajo parte de lo que él consideró para Dios, ¿no? El asesinato, hermanos, fue porque vino envidia y celos y resentimiento en el corazón ¿de quién? De Caín, hermano, porque Dios prefirió la ofrenda de su hermano que la que le llevó él. El Señor ve el corazón, hermanos, amén. El Señor ve la actitud de nuestra vida, ve la actitud con lo que hacemos todas las cosas, hermano. Ve la actitud con la que trabajamos, ve la actitud con la que ofrendamos, ve la actitud con la que servimos, ve la actitud, hermano, con la que venimos a la iglesia. Él ve todo. Y Él sabe lo que a Él le agrada y nosotros debemos saber qué es lo que agrada a Dios. Había una actitud correcta en el corazón de Abel, hermanos. Había una actitud correcta. Y eso fue la diferencia por la cual el Señor prefirió y vio con mayor agrado la ofrenda de Abel. Caín decidió, pues, acabar con su hermano. La primer muerte que narra la Escritura. Este pecado, hermano, en nuestros días, hermano, tristemente se ha hecho algo cotidiano, ¿no es cierto? Es algo que de verdad va ganando terreno en nuestros oídos, en lo que vemos. Triste esto, hermanos. Pero sabe, ese pecado trae consecuencias, indudablemente. Las trajo en aquel tiempo y las sigue trayendo hoy. Dice, ¿oíste que fue dicho que a los antiguos no matarás? Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Juicio tiene que ver, hermanos, con un tribunal que aplica justicia. En ese sentido es el juicio. ¿Cuál es en este caso el dictamen de aplicar esa justicia, hermanos? Condenación, culpable. Alguien que quite la vida a otra persona. Ya vimos, hermano, en Éxodo y Deuteronomios que toca el decálogo, que enseña el decálogo, que ahí está el mandato de Dios de no matarás. Pero la primera prohibición, hermanos, a quitar la vida, la encontramos en Génesis 9:6. Vamos ahí, por favor. Génesis 9:6.
El que derramare sangre ¿de qué, hermano? De hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, escuche, hermanos, a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es sumamente importante, hermanos. A imagen de Dios hemos sido creados, hermano. A imagen no en un contexto físico, lo hemos estudiado y enseñado, sino en una forma en cuanto a nuestra conducta, que hay una conciencia, que hay una voluntad, ¿no es cierto, hermanos? En ese sentido, nosotros hay un raciocinio que no tienen los animalitos, por ejemplo. Todo eso nos hace totalmente diferentes a la creación. Y eso es importante, porque representamos en ese sentido, en esta tierra, hermanos, la imagen del creador del universo. Imagine, hermano, qué importante es considerar esto. Al no matar a alguien, hermano, estamos honrando la cualidad de que una persona es portadora, hermanos, de la imagen de Dios. En contraste, cuando alguien mata a una persona, no está respetando, no está honrando el hecho de que aquella persona a quien le quitó la vida es portadora de la imagen de Dios. Una reflexión importante, hermanos, acerca de este tema de la vida y de quitar la vida, hermanos, del asesinato, de matar. No matarás incluirá la pena capital o la pena de muerte, hermanos. No matarás incluirá el matar en defensa propia. ¿Será algo ilícito a los ojos de Dios, hermano? Defender a su familia, por ejemplo, de alguien que viene con toda la intención de hacer daño. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Es un tema, hermanos, que hay mucho debate, hermano, mucho, de verdad. Dice Deuteronomio 17:6, hermanos. Por dicho de 2 o 3, ¿qué? Morirá el que hubiere, ¿qué? Es decir, el que hizo algo malo. Va a necesitar, el Antiguo Testamento así lo afirma, 2 o 3 testigos. No morirá por el dicho de un solo testigo. Estamos hablando del Antiguo Testamento en esas condiciones, en ese contexto. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra, hermano? Respecto cuando alguien mata a una persona en defensa propia. ¿Acaso será castigado por Dios porque dice el mandamiento no matarás? Hay un problema, hermanos, en nuestra sociedad hoy en día. Yo creo que Dios es un Dios justo, hermanos. Y Él ha puesto a las autoridades, todas son puestas por Él, y aún las leyes. Aquí el punto es este, hermano. Que las leyes están ahí para preservar un orden en nuestra sociedad y aplicar justicia. Dios los respalda, hermanos. El problema es cómo se están aplicando las cosas. De entrada, pues no hay testigos, a veces con un solo testigo, pues, y a veces son testigos ¿qué?
Y por un testigo falso, ¿cuánta gente ha muerto, hermanos? O está en la cárcel. Ya el cómo apliquen la ley el ser humano, ya cada quien entregará cuentas con Dios, hermanos. La autoridad puesta por Dios está para aplicar la justicia y castigar al malhechor. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos capítulo 13, verso 1 al 4. Vamos rápidamente, lo leo. Por dicho, sométase toda persona, ¿a quién, hermano? Toda persona, sométase, es una orden. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad. ¿Por qué deben de someterse? Porque no hay autoridad alguna, sino de parte de quién, hermanos. De Dios. Dios las ha levantado, Dios las ha establecido, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean, ¿qué, hermanos? Condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace, ¿qué, hermano? Ahora sí que ahí aplica el que nada debe, hermano. En este sentido hay que andar con temor, porque pues luego no hay justicia. Pero la palabra de Dios nos dice que el temor, los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino ¿a quién? Sino al malo. ¿Es pues no temer la autoridad? Bueno, y tendrás alabanza de ella. Pero mire el verso 4. Porque es servidor de Dios. ¿Quién? ¿Ah? La autoridad es servidor de Dios. Pregunta, hermano, la autoridad que tenemos en nuestro país, ¿son servidores de Dios? Pregunto otra vez, ¿la autoridad que tenemos hoy, son servidores de Dios? Lo estamos leyendo, no dude. Amén. Que lo hagan correctamente ya es otra cuestión. Ellos entregarán cuentas, y todos nosotros, y toda autoridad, y toda persona entregarán cuentas delante de Dios. Todos, hermano. Pero este versículo es importante, Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan ¿qué? ¿Qué significará eso? Que llevan la autoridad y el respaldo de Dios para aplicar la ley y castigar a quien cometa un delito. Pues es servidor de Dios, otra vez. Y vea esa palabra, ¿qué dice? Vengador para castigar al que hace lo malo. Tristemente, hermanos, este pecado de quitar la vida se ha convertido en algo muy común en nuestros días. Yo diría que incluso se ha desensibilizado las personas en nuestra sociedad ante la muerte. Es decir, la sociedad ha sido aleccionada en sus pensamientos por lo cotidiano de este pecado. Si vamos a las estadísticas, hermano, que hay en la red, el año pasado en nuestro territorio nacional, alrededor de 20,000 personas fueron asesinadas. 20,000 en un año. Sin contar, hermano, otro tipo de asesinatos
como el truncar la vida desde el vientre materno. ¿Sabe a lo que me refiero? Eso no se está contabilizando. Imagínense. Por supuesto, hermanos, el quitar la vida, escuche esta palabra, hermanos, esto es importante para que quede claro. El quitar la vida de manera criminal es un pecado grave a los ojos de Dios. Sabemos que en nuestros días se ha multiplicado la maldad, ¿no es cierto, hermanos? Y el ser humano muestra cada vez más que el pecado lo ha degradado. ¿Cómo se muestra esto? Por medio de los actos que cometen, entre ellos el quitar la vida a otra persona. La audiencia de Jesús, hermano, de lo que estamos estudiando, estaba consciente de que el asesinato es algo grave. Por ello, la gran mayoría estaban de acuerdo en la pena de muerte, ¿sabe? Pero también en sus corazones, como ahora en los nuestros, hermanos, nuestro corazón nos hace ver lejos de este pecado. Usted puede decir, pero pastor, eso... Yo no he matado a nadie. Nuestro entendimiento nos lleva a decir que hay personas que son mucho más malas o peores que nosotros. Ahí está el punto, hermanos, de la enseñanza, fíjense. ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? Fíjense. Yo no debo vida alguna. Esto se va a poner bien interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, nos hace ver como justos, hermanos. Porque no le hemos quitado la vida a nadie. Sin embargo, Jesús va a dejar en claro que nadie es inocente de asesinato en el sentido que vamos a estudiar. Y que cometemos ese pecado cuando nos airamos contra alguien. La ira es el primer paso para un asesinato, hermanos. La enseñanza del Señor acerca del asesinato, ya sea con el acto que se cometa o no de quitar la vida a alguien, hermano, afecta nuestra opinión de nosotros mismos, porque ya lo expliqué. Yo no he matado a nadie. ¿Cuál es mi opinión? Que soy justo. Pero eso ya está afectando, hermano, nuestro entendimiento y afecta nuestra relación con Dios. El sentirnos justos, hermanos, nos afecta en nuestra vida, en lo que percibimos de nosotros mismos, en el sentido de sentirnos justos, valga la redundancia, pero también ese pensamiento afecta nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Vamos a ir entendiendo. Retomo 5:21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo, hermanos, esto es importantísimo en este estudio. Esto les dijeron a los antiguos por parte de escribas y fariseos, pero yo os digo esto. Pero yo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué, hermanos? Una pausa ahí. Está hablando primero de homicidio, de asesinato, y dice, pero yo digo que no necesariamente el que quite la vida está asesinando. Yo le digo que todo aquel o cualquiera que se enoje contra su hermano, y hermano aquí, hermanos, no solamente son los hermanos en la fe, es cualquier persona. Porque Jesús se está refiriendo a su audiencia. No solamente había discípulos, seguramente había otro tipo de personas no creyentes, pero que estaban escuchando. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o cualquier persona será culpable de juicio. Ese pero es importante. Jesús hace un contraste entre lo que los escribas y fariseos enseñaron respecto del asesinato. Es como si Jesús estuviera diciendo, ya ellos enseñaron esto, pero yo digo esto.
¿Qué dijo? Lo que leímos. Cualquiera que se enoje contra su hermano o cualquier persona será culpable de juicio. Hermanos, Jesús está atacando cualquier pensamiento ilusorio de nuestra justicia propia. Como si nos dijera, no piensen que porque no han matado son inocentes de este pecado o de alguno semejante. No, porque cualquiera que se enoje contra su hermano le hace culpable de juicio. Mire, hermano, ante fariseos y escribas, el asesinato se había limitado solamente, para ellos un asesinato era un acto externo. Pero Jesús enseña que ante Dios es un delito grave también lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. No solamente consumar el hecho de quitarle la vida a alguien, sino qué pensamos, hermano, qué hay en nuestro corazón. Eso también es importante, y si es algo negativo, es algo muy grave, ¿ante quién creen? Ante el Señor, ante Dios, hermanos. Un delito grave, lo interno, lo que emana de nuestro corazón, como la ira. Tal vez no le hayamos quitado la vida a alguien, pero en el interior, si usted guarda ira en contra de alguien que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, eso es muy grave ante la santidad de Dios y merece juicio. Eso es lo que estamos leyendo, hermanos. Eso es lo que está enseñando Jesús. Jesús no está de ninguna manera contraponiéndose a la enseñanza del Antiguo Testamento, sino con la tradición de los escribas y fariseos que daban mucha importancia a lo externo, ¿no es cierto, hermanos? El fariseo daba mucha importancia a la apariencia, hermanos. ¿Qué decían ellos acerca del ayuno? ¿Qué hacían incorrecto, hermanos? Hablando de la apariencia. Ellos querían ser observados para que la gente dijera, ay, mira qué sufrido, qué religioso, qué apegado a Dios está, porque ¿qué hiciste? Pues fíjate que estuvimos en velada de oración y ay. No, la Escritura dice, ve, lávate tu cara y tranquilos. O sea, que no causes lástima para ser visto y que seas de alguna manera honrado por ello. Por eso era más importante. Para Dios siempre va a ser lo interno que lo externo. Para los escribas sabemos que era lo externo, hermanos. Y no tanto para ellos les importaban las actitudes del corazón, las cuales para Dios sí interesan y mucho. La tradición de ellos, escribas y fariseos, era contraria a las Escrituras, lo cual, hermano, revela revela que la preocupación principal de Dios siempre ha estado en la pureza de nuestro corazón, no como un simple cumplimiento externo. Alguien puede venir a la iglesia, hermano, siendo obligado y estar aquí sin el deseo de estar. Y a lo mejor estar aquí, pero con los pensamientos en otro lado. Eso lo sabe Dios. Eso Dios lo sabe. ¿Y será algo que será una actitud correcta para con Dios, hermano? Dios sabía el corazón de Caín y de Abel. Él sabía por qué lo hacían, hermanos. Para Dios es importante lo interno. Dígale a su hermano para que no se me duerma. Oye, para Dios es importante el corazón. Lo es, hermanos. Lo es. La aplicación que Jesús quiere aquí, hermanos, enseñarnos hoy es que los malos motivos del corazón pueden ser muy graves, tanto, hermano, como la gravedad de un asesinato. Me doy a explicar, hermano.
Que los motivos del corazón pueden llegar a ser tan importantes. Cuando estos son negativos, son tan importantes para Dios como algo grave, hermano, como cometer un asesinato. Una persona puede no dañar externamente a alguien. Y yo diría, ni con el pétalo de una rosa, hermano. Dije exteriormente, pero en su interior, en el corazón, puede odiarla tanto hasta el punto de desearle, ¿qué cree? Así es. Alguien puede estar tranquilito y decir, no, pues yo no hago nada a nadie. Pero en el corazón está cayendo en un delito tan grave como un asesinato. ¿Alguien le ha dañado a usted? ¿Alguien ha dañado su corazón, su vida? ¿Alguien le ha difamado? ¿Alguien le ha defraudado? ¿Alguien le ha hecho sufrir? Pues hoy el Señor nos habla qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la actitud correcta en nuestro corazón como hijos y como hijas de Él. El hecho de que el miedo, por ejemplo, ¿por qué una persona que piensa en su corazón, ay, esa persona se debería de morir? ¿Por qué no va y perpetra el acto? Entonces no va, ¿por qué? Porque hay consecuencias, porque hay un miedo a lo que le pueda pasar, porque hay un miedo al que dirán. El hecho de que una persona por estas razones no actúe para quitarle la vida a alguien que odia y que desearía verlo muerto, perdón las expresiones, hermano, ese hecho no le quita la culpa de que sea un homicida a los ojos de Dios. El hecho de desearlo en su corazón, mire, ya es culpable ante Dios. Es que no le he quitado la vida, sí, pero el Señor sabe perfectamente lo que cada de uno de nosotros pensamos. Él lo conoce, hermanos. No le quita la culpa, grave ante Dios. Ahora, hermanos, vienen algunos ejemplos que Jesús utiliza acerca del asesinato que se da en el corazón. ¿Qué es lo que se da en el corazón? Retomo Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto es importante. ¿Qué es el enojo? ¿En qué sentido la Biblia en este contexto habla acerca del enojo? Yo ayer me enojé con el señor taxista que pasa a mi casa cada 8 días para llevarme, ya le iba a decir el día que no circulo. Bueno, aquí circulan todos los días. Me enojé con el taxista o me enojé con mi vecino. ¿Sería usted culpable de un pecado como el asesinato? ¿Grave? Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver, por eso es importante estudiar, hacer una exégesis y estamos aquí para aprender, hermano. Ese enojo no es un simple enojo, lo expreso de esa manera. Es exasperarse y airarse. No es el enojo, hermanos, que emana, por ejemplo, de un celo justo ante Dios. ¿Qué celo justo hay en usted? ¿O qué celo justo debería de haber en el corazón de todo creyente? Cuando ofenden a Dios, hermano, usted debe estar airado, enojado. ¿Sí o no, hermano? Eso pasa, hermano. Ahí estamos pecando, hermanos. Ahí estamos cometiendo un pecado equivalente a una falta grave como el asesinato. No. Hay un enojo, hay una ira correcta, hermano, un celo que debe de habernos. ¿Qué más le causa molestia, hermano, o que le aira? Cuando hay una injusticia. Pero seamos claros, pues sí, injusticias. ¿Qué más? ¿Qué más? Un ejemplo concreto. La muerte de un niño, sí, claro. ¿Qué más?
Sí, hermanos, ¿en qué país vive? ¿No hay ejemplos? La injusticia de un gobierno de Guerrero, Ahí está esta persecución. la injusticia del gobierno. De justicia, persiguiendo a los creyentes. Hermanos, las escuelas, los planes de estudio, hermanos. No estoy metiendo política, pero sabe, hermano, están dañando a los hijos. Es aberrante lo que les están, hacia dónde los están llevando. Las nuevas reformas que hacen, la nueva ley de Sé lo que tú quieras hacer. Ya no hay matemáticas, ¿sabe? Ya no vamos a tener ingenieros. A mí eso me molesta mucho. hay brujería. Hay hasta brujería. Chamanes y no sé qué tantas cosas. Hermanos, están atentando contra vidas, la mente y el corazón de los niños. Las leyes están permitiendo el pecado, hermanos. ¿Eso no le aira? El cómo la sociedad premia el libertinaje de los jóvenes, ¿eso no le aira, hermanos? Jesús no está hablando de un enojo, hermano, de cualquiera. Es un enojo que deshonra a Dios. Es una ira egoísta, un enojo contra un hermano, cualquier persona, quien quiera que sea, porque nos ha ofendido, o el enojo por el simple hecho de que alguien nos irrita o nos desagrada. Ese enojo es algo grave a Dios, porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Dice un comentarista lo siguiente: este enojo no tiene que ver con un enojo perturbador. Perdón, este enojo tiene que ver con un enojo perturbador, que hierve el fuego a fuego lento. Fíjense cómo lo describe: que se nutre y no se le permite extinguirse. Esa ira, ese enojo, hermano, se da en el corazón de las personas que guardan resentimiento. Es como un fuego que no permite la misma persona que se extinga, que se acabe, porque lo está alimentando con recuerdos, y me hizo, y esto, y aquello. Eso es algo que es algo grave a los ojos de Dios. Es el enojo, hermano, que se ve. Se ve en una persona cuando se expresa de otra, con expresiones que muestran rencor. ¿Qué más muestran, hermano? Envidia, odio, amargura. Hermano, alguien puede decir: yo no odio a nadie, pero con las palabras y sus actitudes está mostrando que hay odio, que hay rencor, que hay resentimiento y falta de perdón para alguien. Amargura, rencor, palabras, actitudes de enojo que muestran tristemente amargura en el corazón que se niega ¿a qué? A perdonar. Es el enojo que no quiere reconciliación, que no quiere perdonar. Es el enojo, hermanos, que no le agrada a Dios, que muestra amargura en el corazón. Hebreos 12:14 nos dice lo siguiente: seguid la paz. ¿Con quién, hermanos? ¿Cómo vamos a obedecer este mandato? ¿Usted lo está obedeciendo? ¿Yo lo estoy obedeciendo? ¿Seguid la paz con quién? Absolutamente con todos, dice la Escritura, hermanos. ¿Y la santidad sin la cual? Y dice el verso 15: mira bien, es decir, vigila tu vida, mi vida. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué, hermanos? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Hermanos, la amargura es algo terrible. Cuidado, aquí dice: miren bien, estén alertas, que en nuestra vida no nos amarguemos. A veces no nos damos cuenta nosotros mismos, pero ¿saben? Las demás personas sí se dan cuenta.
Podemos tener un momento malo, sí. Coloquialmente, oye, no estoy de humor. Pero cuando esos tiempos son siempre, y otra vez, y otra vez, y otra vez, algo anda mal. Una persona amarga es algo terrible porque contamina a las demás personas. Y eso se ve también. Las actitudes, la forma de hablar. Quien muestra este tipo de enojo contra su hermano o cualquier persona, ese enojo es una forma de asesinato a los ojos de Dios. La persona que alberga esa ira, hermano, será culpable de juicio. ¿Qué es juicio? Condenación, tribunal, ya lo explicamos. Todo enojo, hermano, en este sentido es un asesinato, dice un comentarista, incipiente. ¿Qué significa eso? Que es el inicio para algo más tremendo, más grave, más fuerte. ¿Cuántas personas con un enojo, hermano, llegan a hacer cosas atroces? En verdad atroces. Es el inicio. ¿Tiene enojo con alguien, hermanos? Yo le pregunto a ustedes. Y no es un enojo de, ay, no me tuviste mi ropa a tiempo, o te olvidaste de mi cumpleaños, no sé, del aniversario. Eso es grave, ¿eh? Es grave, de verdad. Pero entendemos qué tipo de enojo es el que habla hoy la Escritura en nuestra vida, hermanos. ¿Usted está enojado con alguien? Sí. ¿Usted sí? No, pero a veces a eso que podemos decir que no estamos enojados con alguien, pero no es así. O sea, pensamos, a lo mejor en algún momento hubo algo y digo, yo lo perdoné, pero he venido cargando por años algo que en verdad nunca he perdonado. Y entonces en mi corazón hay amargura, hay coraje, hay envidia, hay celos, hay ira, enojo, resentimiento, todo eso. Tristeza también. ¿Y cómo vamos a vivir así, con eso en el corazón? ¿Qué vida, no, hermanos? Y es aparentemente la persona sigue viviendo bien, aparentemente. Pero por dentro. Claro, o sea, así es, pero el Señor no lo podemos Así es. No ha perdonado. Y podemos decir, no, yo ya perdoné. No hay nada, no pasa nada. Puedo hablar a la persona, saludarla, darle un abrazo y todo eso, pero en nuestro corazón está guardado todo eso que ya mencionamos. Y lo del corazón lo ve el Señor. Sí. Una manifestación de la falta de perdón es la enemistad. Sí, cuando habla Gálatas de las obras de la carne, que la enemistad Manifiestas son. que no entrarán al reino de Dios. Por ejemplo, si a mí me ofendieron, si yo tuve un problema con la persona y digo, te perdoné, yo ya perdoné, pero yo sigo sin tener una reconciliación, una relación sana ya con esa persona, en donde se muestra el amor de Dios, sobre todo en hermanos. Así es. Y en el caso de conversos también. Esa es una evidencia de que yo no he perdonado. Claro. Si no hay, muchas veces decimos, bueno, yo pinto mi raya para no tener problemas, pero yo ya perdoné. Pero si no hay no hablo una amistad de estar todo el día con esa persona, sino en mi manera de hablar, en mi manifestación del amor de Dios, en mi benignidad, mi bondad, que se note de mí hacia esa persona, el hecho es que yo me he perdonado. Y solo ese perdón lo puede tener quien ha conocido el perdón de Dios, hermanos. Sí. Y en esta parte donde dice muchos se han contaminado, porque por esa raíz de amargura, por ella muchos se han contaminado. Eso generalmente se ve en las familias. Sí, hermano. Los hijos terminan siendo dados para los
veces se ve reflejada esa amargura, se contamina porque el papá o la mamá está muy grave con los hijos, papá es todo, papá no todo. Hijo, qué grave. Sí. Es realmente tanto doloroso como absorbe los hijos esa amargura. Hay personas, hermanos, que les cuesta, pero de verdad, mucho trabajo sonreír. De verdad, hermanos. Mucho trabajo. No hay alegría. Estamos en un mundo de pecado y las cosas no están fáciles. Sabemos. Todos estamos aquí, hermanos. Lo mismo que usted padece, lo padece toda sociedad. Pero si tenemos al Señor, hermano, debe haber gozo, contentamiento, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? Por eso cuando el creyente llega a la iglesia, hermano, la iglesia debe ser como un abrevadero para ellos. Para mí lo es, hermano. De venir a alabar a Dios, nos alienta, nos limpia la palabra y trae ánimo a nosotros, hermanos. Bien. Debemos entender, hermanos, que si hay enojo y si hay ira en nosotros contra alguien, estamos en pecado. Si somos creyentes, si hay ira y enojo contra alguien, es pecado, hermano. Es pecado a los ojos de Dios. El no perdonar, no haber perdonado alguna ofensa. Aunque alguien, hermano, en el pasado nos hubiese hecho daño, como hijos e hijas de Dios, hermano, debemos evitar, hermano, toda raíz de amargura o de enojo contra alguien. ¿Sabe por qué? Ya lo dije, porque hemos recibido el perdón de Dios, hermanos. Y nosotros no somos más que Dios. Tenemos que ver esto, hermanos, como Dios lo ve, como nos lo enseña su palabra. Usted debe de perdonar a quien le ha ofendido, a usted. Pero usted también, hermano, debe de pedir perdón a quien usted ha ofendido. Eso es de un hijo, de una hija de Dios. Lucas 11:3, por favor. Vamos rápido, hermanos. Lucas 11:3. ¿Cuál es el contexto de Lucas 11, hermanos? La oración, Señor, enséñanos a orar. Y solo estos dos versículos, 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Ya comió, hermano? ¿Dio gracias? ¿Tan ayuno, hermano? Dice el verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también, ¿qué, hermanos? Nos tienes nosotros. Los hijos de Dios, los que nos has amado, los que nos perdonaste, los que nos has rescatado, a quienes has limpiado, nosotros perdonamos a unos cuantos. ¿Quiénes son todos, hermano? Todos son hasta aquella persona que me hizo sufrir como nadie. Aquí está incluido. A todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese deber a los que han pecado contra nosotros, a los que nos han hecho algo malo, a los que nos han dañado, a ellos nosotros los perdonamos. El enojo y la ira contra cualquier persona es pecado grave para Dios, equiparable a la gravedad de un homicidio. Creo que hasta ahorita, hasta a esta altura ya lo entendemos de esta manera, ¿verdad? 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es que, hermanos, aquí lo dice. Aquí está, ¿lo ve, hermano?
Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Tiene vida eterna, perdón. Y sabéis que ningún homicida, ahí está la condenación, hermanos. Tiene verdad, tiene vida eterna permanente en él. Cuidado, hermanos. Si usted no ha perdonado a alguien que le ha ofendido, a quien le ha hecho daño, si usted está en esa situación de no ser perdonador, muy probable, hermano, es que su vida espiritual no esté bien. Tal vez no ha nacido de nuevo. Y si ya nació de nuevo y no ha perdonado, perdone. Perdone a quien le ha ofendido. Porque si no está en pecado. Y si usted, hermano, dice, yo ya perdoné lo que nos compartió la hermana. Yo ya perdoné. No tengo nada. Pero sus actitudes y sus palabras siguen ofendiendo por la falta de perdón. Usted está en pecado contra Dios y contra la persona a quien no ha perdonado. Hoy el Señor, hermano, nos lleva a meditar en el perdón y sincerarnos, hermanos, si estamos verdaderamente necesitados de perdonar a alguien, por más fuerte que haya sido la ofensa. Y no solamente el que se enoje contra su hermano será culpable. Ya entendimos lo del enojo, ¿verdad? Es algo mucho más allá. No solamente el que se enoja será culpable, sino Jesús sigue diciendo, retomo Mateo 5:22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante qué? Ante el concilio. Hay unas versiones en donde dice necio, es la palabra racá, no tiene una traducción literal, hermano. Es una expresión de aborrecer a alguien. Es una expresión ofensiva de aquel tiempo. Es un insulto, hermano, despectivo. Y voy a usar palabras fuertes porque son las acepciones que se deben de mencionar acerca de necio, racá. Eres un inútil, eres un necio, eres un imbécil. Una persona de poco cerebro. Eres un tonto, una tonta, eres una cabeza hueca. Eso es una ofensa de labios de alguien que cree en Dios, grave ante el Señor. Y cualquiera, aunque no sea creyente, es algo grave, por supuesto. Es una ofensa muy grave ante Dios, muy fea. Quien tiene sus labios, hermano, o en sus pensamientos, entendemos corazón, estas expresiones muestran una actitud de desprecio y de ser arrogante. ¿Qué más muestra una persona así, hermanos? Soberbia, altivez, arrogancia. Muestra un desprecio a las demás personas. ¿Habrá racismo en el mundo, hermanos? Para un empleo, por ejemplo. Si no estás cuerito, blanco y de ojos claros, para muchas empresas no calificamos. O sobrepeso. En los centros comerciales te desprecian cuando te ven por el color, ¿sabes? Pero pertenecemos al Señor. Él nos ama. Y ahí está nuestro valor, hermanos. Gloria al Señor. Cuidado con todo esto, amada iglesia. Es hablar mal, despectivo, calumniar a una criatura hecha a imagen de Dios, hermano, es algo muy tremendo, muy serio. Y que vale asesinar a una persona. Lo estamos estudiando. Jesús dice que el desprecio es asesinato en el corazón. Aquí está aún más entendimiento de lo que el Señor nos está mostrando. Ellos merecerán, hermanos, juicio. Y en aquel tiempo, ¿sabe cuál era el juicio, hermanos, que realizaban los escribas y los fariseos? ¿O una de las formas de muerte?
¿Recuerdan a la mujer adúltera? Así es, lapidados. Pero el Señor los puso en su lugar, ¿verdad? En esa escena. Precisamente porque el Señor conocía la vida de esos hombres. ¿Quién era el único que pudo haber arrojado la primera piedra? No lo hizo, hermanos. No lo hizo contra usted, ni contra mí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él iba a pagar en la cruz. Porque ya pagó por nosotros, por nuestros pecados. Por eso le servimos, por eso le damos la gloria al Señor. Y nos esforzamos para vivir dándole honra a su nombre. Y no solamente el que se enoje contra su hermano será culpable, y no solamente el que diga necio o raca a otra persona, es decir, lo insulte despectivamente, sino también Jesús sigue diciendo, retomo Mateo 5:22, dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, ¿de qué? De fuego. Fatuo, moré, otra expresión de aquel tiempo, hermano. Y es fuerte también, aún con un mayor tono de pecado o de insulto. Es decirle a alguien que es estúpido, que es un idiota, eso significa. Es decirle impío. Es como maldecirlo, es algo grave, aún mayor que la ofensa que acabamos de describir anteriormente. Es decir, va subiendo de tono, hermanos. Este es más grave que el enojo, que el hablar de forma despectiva. Este moreo o fatuo es algo más grave. Quien actúa así contra su hermano, cualquier persona, quedará expuesto al infierno de fuego. En aquel tiempo, hermanos, había un lugar allí en Jerusalén, hermano, como un pozo, hermano, en cierto lugar, donde se aventaba la basura, donde se aventaban o llevaban los animales muertos para que fueran quemados. Y se narra que ese lugar, hermanos, el fuego estaba constante, día y noche. Día y noche, hermanos, para quemar la basura. Jesús utilizó esa ilustración, ese lugar, como una figura gráfica del infierno de fuego, hermano, donde incrédulos serán castigados eternamente. Llamar fatuo a alguien es igual a maldecirlo. Y ser culpable de pecado es digno de castigo, de este pecado, de castigo eterno en el infierno. Hasta aquí que nos ha enseñado el Señor, hermanos, hasta aquí. Y le voy a pedir que me dé unos minutos más porque quiero terminar con esta enseñanza, por favor. ¿Qué nos ha enseñado el Señor, hermanos? Hasta aquí, a tener, hermano, un contexto correcto de nuestras actitudes hacia los demás, ¿no es cierto? Nos ha enseñado la gravedad, no solamente de lo externo, de agredir a alguien tal vez a golpes, sino con el hecho de pensar algo mal contra alguien, estamos ofendiendo gravemente a Dios, hermano. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, hermanos. También el Señor nos ha enseñado que no solamente tener cuidado de eso, sino también de sentirnos justos. Pues yo no estoy mal con nadie. Hay que hacer un análisis concienzudo, hermano, y sincero de cómo está nuestro corazón para con las demás personas. Está el fariseo y el publicano, hermano. Ese hombre pensaba que subieron a orar, pensaba que era bueno y miraba despectivamente, como este. Usted sabe la historia, aquel publicano, hermano, descendió justificado, porque había sinceridad en su corazón. Cuidado, hermanos, de caer en una actitud de autojusticia, de autojustificación, de sentirnos pues no tan malos como otras personas, de pensar que pudimos haber hecho algunas cosas malas. Pues sí, pastor, pues ¿quién no tiene sus cosas? Sí, eso no es bueno, pensar de esa manera, es autojustificarnos. Decir no soy tan malo, cuidado, hermanos.
estos pensamientos e insultos surgen en el corazón, son pecaminosos, son graves ante Dios. Aunque no le quitemos la vida a alguien, hermanos, si en nuestro corazón hay ira, enojo, contienda, injuria, maldición, falta de perdón contra alguien, somos culpables de asesinato. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestra vida? Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o cualquier persona tiene algo contra ti, deja ahí, ¿qué, hermano? Tu ofrenda delante del altar y anda, o sea, ve y reconcíliate, ¿qué? Primero con tu hermano o cualquier persona, y entonces ven y presenta tu ofrenda o da tu ofrenda. Si traes tu ofrenda al altar, note, hermano, cómo el pecado que se ha descrito aquí afecta nuestra relación con Dios. Aquí el contexto no es estar en la calle, hermano. ¿En qué sitio se lleva la ofrenda, hermano? En el templo, hablando en este contexto, en la sinagoga, hablando en este contexto, en tu comunión con Dios, en el lugar en donde estás en comunión con los hermanos, dando honor a Dios, antes de ir a ofrecer a Dios, recuerda esto. Recuerda esto, dice el Señor. Los fariseos, hermano, mostraban religiosidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Mostraban puro activismo. Pasaban mucho tiempo en las sinagogas, estaban ahí ofrendando a Dios, haciendo oraciones, sacrificios, en ese sentido me refiero a ofrenda y todo lo demás. Pero todo ello, hermano, carecía de valor ante Dios porque solamente eran actividades externas, carentes de verdadero amor a Dios y a su palabra. Usted puede hacer muchas cosas, hermano. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, incluso en la iglesia, para tratar de agradar a Dios, ayudar, ofrendar, servir. Pero si nuestro corazón no está bien, porque sigue habiendo ira, sigue habiendo rencor y resentimiento, menosprecio, insulto para con otra persona, todo eso no será grato ni aceptable a Dios. Por eso dice: primero arregla tu situación. Primero aquí, para estar bien con el Señor. Eso es lo que manda la Escritura. Mientras haya pecado interno, hermanos, en nuestro corazón, el acto externo de adoración no es algo grato a Dios. Si hay pecado en nuestro corazón, hermano, lo que hagamos no es algo grato, ni una ofrenda en olor fragante a Dios. No lo es. No lo es, amados hermanos. Y dice, y allí te acuerdas, ¿de qué, hermano? De que tu hermano tiene algo contra quién. Pregunta: ¿por qué una persona puede tener algo contra nosotros? Porque hemos realizado una ofensa, algo pasó. De entrada algo pasó. Porque le has ofendido, porque le ha dañado a alguien, porque ha hablado mal de él o de ella, porque le ha traído enojo con alguna actitud nuestra. Le hemos ofendido llamándole necio, cabeza dura, ¿verdad? Sin entendimiento lo hemos tenido o la hemos tenido en poco, nos hemos sentido superiores. Porque le hemos llamado fato, le hemos maldecido, hermanos, le hemos injuriado gravemente, porque le hemos ofendido en su corazón y con nuestro pensamiento nos hemos convertido en homicida. Por esas causas alguien puede tener algo en contra de nosotros. Por ello una persona puede tener algo en contra nuestra. ¿Qué hay que hacer? Sigue la pregunta. Verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano o cualquier otra persona y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate. Arregla la diferencia ante Dios. Humíllate. Desea agradar a Dios con todo tu corazón. Y ve con esa persona. Y ve con esa persona.
Si en algo le has ofendido, pide perdón sincero. No hacerlo sinceramente no es un arrepentimiento verdadero. Y hermanos, si sabemos que no tenemos de nuestra parte algo contra el hermano, pero sabemos que esa persona sí tiene rencor contra nosotros, también, ¿qué cree? Debemos ir nosotros. No le he hecho nada, pero sé que tiene algo en su corazón contra mí. Tenemos que ir y reconciliarnos. Porque eso es honrar a nuestro Dios, hermanos. Eso es lo correcto ante Dios. Arreglar nuestras diferencias con nuestro hermano, con nuestra hermana, y después venir a Dios para que nuestra vida y lo que hagamos, hermanos, sea algo grato a Dios. ¿Cómo se resuelve el conflicto, hermanos? Pidiendo perdón sincero. Con humildad, porque pueden decir, ay, sí, perdóname, yo te perdono, pero no es con una verdadera humildad, una condición. Con hechos. Sí, yo te perdono, pero no te quiero hacer. Ah, caray, sí, ni siquiera hacer, no, eso No no hay es perdón. relación, no hay nada No de hay amor perdón. con esa persona. Hay falta de amor. Un testimonio pasó hace muchos años. Yo pedía que al Señor amor por esa persona. Yo decía, Señor, ayúdame a perdonar. Claro, Porque amén. yo le decía, sí, yo te perdono, ya te perdoné. Pero cada vez que me venía a los recuerdos a mí me dolía. Claro. Y yo no estaba en paz. Pero alguien me dijo, mira, cuando tú perdonas de verdad, no es que se te olviden las ofensas, no es que se te olviden las cosas que te hicieron, sino que las recuerdas, pero ya no te duelen. Y así me pasó. ¿Y sabe qué hay que hacer? Al Señor, amor, para esa persona. Y descansar en el Señor. Si hay dolor, hay heridas, ir a Dios. Él es nuestro sanador, hermano. Él nos sana en esa comunión, en ese tiempo de oración, en decir, Señor, no me pasó nada, me ofendieron, me dolió, Señor, pero tú eres mi Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi roca fuerte, en ti lo tengo todo, Señor. Señor, no sufrí lo que tú sufriste por mí, por mi culpa. Es por hoy. Así es, hermano. Así es. Se resuelve, ya lo dijeron, hermanos, con sinceridad, pidiendo perdón. No hacerlo sinceramente, hermanos, pues es una actitud que, pero ¿cómo sería? No sirve, pero es una actitud hipócrita. Es una actitud hipócrita, hermanos. Eso es. Pedir perdón sin que haya arrepentimiento verdadero es una hipocresía. Y si no tenemos algo contra el hermano, pero sabemos, reitero, que él tiene rencor o por alguna situación algo contra nosotros, también debemos ir y buscar la reconciliación. Reitero esto, hermanos. Podemos servir en la iglesia, podemos hacer cosas para Dios, ofrendar, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir, estar bien con Dios, estar en paz con Él, pero si hay algo en nuestro corazón que no esté bien para con otra persona, si hay algo no reconciliado con alguien, nuestra relación con Dios no va a estar bien. No va a estar bien nuestra relación con Dios, hermano. Otra vez, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más? Verso 25 y 26, hermanos. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo, hermano? Cuando yo lo sienta. Cuando me nazca. De verdad, porque no quiero ser yo hipócrita. Cuando Él me pida perdón. Cuando vea que Si me pide perdón, cuando se dé la ocasión. se dé la ocasión, pero sobre todo es cuando yo lo sienta. No. Te perdono, pero no estés cerca de mí.
Cuando yo lo sienta, no. El Señor no nos perdonó cuando Él nos sintió. El Señor nos amó con todo su corazón. Por su gracia, hermanos, hoy estamos aquí. Por su gracia. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario, ¿qué, hermanos? Te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién está hablando, hermano? Jesucristo. Esto nos enseña algo muy importante, hermano. Arreglar las cuentas tan pronto como sea posible. No las quiera usted arreglar cuando ya no sea posible. Hágalo mientras haya vida. Hágalo, por favor. Hay personas que por años han guardado rencor y falta de perdón en su corazón. Esta, hermanos, no es una actitud correcta para un hijo o una hija de Dios. Si usted tiene cuentas pendientes, hermano, hermana, con alguien, no espere más. Mientras esa persona tenga vida, usted haga lo que honra a Dios. Reconcíliese para glorificar el nombre del Señor. No sabemos, hermanos, cuándo el Señor llame a la persona. No lo sabemos. Cuando llame con esa persona que a lo mejor tenemos una diferencia y no sabemos, hoy puede llamarla al Señor. Con quien usted debe reconciliarse y si no lo ha hecho. Y quiere hacerlo usted ya cuando sea imposible. Cuando eso sucede, usted va a llevar la carga, tristemente, hermano, de no haberlo hecho toda su vida. Toda su vida. Eso es como un grillete, es un lastre que arrastran las personas. Ya no lo cargue, no lo lleve. No lo lleve. Libérese de eso. En su corazón vaya a Dios, hable con Él, pídale perdón, actúe, reconcíliese y venga agradecido al Señor. El momento de la reconciliación, hermano, ¿cuándo cree que es? Hoy, hermano. Eso desea Dios. Sí, hermano. Sí, hermano. Dice, la persona ofendida debe tomar la iniciativa en la reconciliación, ejercer el perdón tantas veces como sea necesario, tomar la decisión de perdonar, ser diligente en buscar la paz. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces. ¿Qué significa eso? Perdonar. Sí, hermano. Segunda de Corintios 2:10-11 dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué versión es? No es la Reina. Esta es la internacional. Está bien. Sí, hermanos. Satanás, cuidado. Toma ventaja de nosotros. No le demos ventaja porque no ignoramos, dice la Reina Valera, porque no ignoramos cómo Él opera, sus maquinaciones. No ignoramos, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama, hermanos, y en ese amor nos permite su palabra para cuidarnos. Amén, hermanos. Para advertirnos, para formarnos. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Pero debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él fue perdonador, hermanos. Por supuesto. Aún en la cruz, hermano. Aún en la cruz. ¿Usted ha sufrido más que Jesús? Debemos andar como Él anduvo, hermanos. Ese es el mandato para nosotros. Aún en la cruz Él dijo: Señor, lo escupieron, lo abofetearon, lo latigaron, lo injuriaron. Todo, hermanos, para traerle libertad a usted y a mí.
No somos más que Él, hermanos. Y Él perdonó. Él es nuestro ejemplo de perdón. No permita, hermanos, que la amargura venga a su vida, que el odio permanezca o el rencor en su corazón. Es pecado, hermano. Es pecado y es algo que nos separa de Dios y de su comunión. Concluimos, hermanos. Hoy, como en aquel tiempo, hermanos, las personas tienen en poco las ofensas, ¿saben? Y sobre todo aquellas, hermanos, que no se ven. Hay ofensas que no se ven. No es necesario pegarle a alguien para estar mal o pecando contra esa persona. Pecamos hoy, lo entendemos aún en nuestro corazón. No necesitamos agredir físicamente a alguien. Mucha gente no toma en cuenta eso, hermano, porque pues, son cosas que no se ven, pero que Dios sí ve, hermanos. Y son graves a sus ojos, hermanos. No importa, hermano, quién haya tenido la culpa, ¿sabe? Quién haya iniciado el problema. Lo importante es obedecer a Dios, hermano. Generalmente, hablando por ejemplo del matrimonio, los dos a veces tienen la culpa. Pida perdón, hermano, haga lo correcto. Si ha tenido conflicto con alguien, reconcíliese. Eso es de Dios, hermanos. No lleve más ya decía esa carga. Esa carga pesa, hermano, y nos separa de Dios. Si esa persona no está aquí, hermanos, tome la iniciativa. Tome usted la iniciativa de llamar. Si está muy lejos, llámele. Si está muy lejos, fuera de Acapulco, llámele. Si tiene la oportunidad de ir, según las distancias, vaya. Si está muy lejos, que sea un impedimento, llámele. Pero si puede ir, hágalo cara a cara. Hágalo, hermana. Hágalo. Llame a esa persona. Tome usted la iniciativa como un hijo, como una hija de Dios, para que lo haga personalmente, si es posible. Y pueda quedar usted libre de ese pecado y de la falta de perdón. Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Usted y yo. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido sembrada, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que dé fruto, por favor. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte. Y eso solamente es a través de la obediencia, Señor. De lo que tú has hablado en nuestra vida hoy. Señor, sensibilízanos por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Porque nuestra carne y nuestro corazón en ocasiones quieren engañarnos, Señor. Haciéndonos pensar que no tenemos rencor por nadie, Señor. O ira con nadie, Señor. Sé tú el que nos muestre, Señor, la verdad. Para no encubrir nada de pecado en nosotros, Señor. Obra en tu iglesia, Señor. Obra también para salvación para quien no te conozca, Señor. Quien no conozca tu perdón. Para que así también pueda perdonar a quien le ofendió, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, Señor, toda soberbia, toda altivez, Señor. Porque ello no te agrada, Señor. Ello no te glorifica, Padre. Humíllanos, Señor. Humíllanos, Padre. Queremos ser cada vez más como nuestro Salvador Jesucristo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos en tu paz y permítenos estar aquí, Señor, el próximo domingo con gozo, con alegría, Señor, con gratitud para alabar tu nombre, Señor, y ser bendecidos, Señor, por tu palabra, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos cada instante de nuestra vida. A ti la honra y a ti el honor, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.